Mira qué ideas más bonitas para decorar joyeros pequeños. 5 cajas de madera. ¿Cuánto puede dar de sí algo tan chico? ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy trabajamos en pequeñito, con estas ideas que ya vimos en su día en el canal. Iremos guardando tornillitos y a todas les pasaremos la lija y le daremos una mano de gesso y también pintura acrílica blanca para su mejor acabado. La primera de ellas es la más sencilla. Esta cajita muy cookie contiene sellitos, también de madera. Preparada ya nuestra caja, empezamos por la tapa con esta servilleta tan bonita y primaveral. Extiendo medio un para de copás y voy recortando y adaptando la servilleta en los bordes de la tapa. Lo que me sobra lo rasgo, por ejemplo, con una lima de uñas y daremos ahora una capa más generosa por encima de nuestro pegante para proteger así el trabajo. Pintamos el interior con un bonito tono de verde y a pincel seco damos colorcillo en el cuerpo de la caja. De la misma servilleta tomo un detallito de florecillas monas con decoupage para el frontal de la cajita. Y en el interior, jugando con pinturas acrílicas, pruebo algunos de los sellitos de madera que trae la cajita. Puedes usar los sellos que tú tengas para decorar los trabajos. O también podemos hacer decoupage con detallitos de la servilleta, como hicimos en la parte delantera de la cajita. Sencilla, muy fácil de hacer y con mucha vida. Pura naturaleza. Vamos a barnizar nuestra primera cajita. La idea número 2 es la más pequeña de este set de 3 cajas redondas. Partimos de nuestra cajita ya con su lijado, su gesso y su pintura blanca y en la tapa lo damos todo con un decapado con pintura morada. Pintamos, pasamos un resto de vela o de cera, quitamos ese exceso, ponemos una mano de pintura blanca y lo damos todo con la lija. Queda buenísima. Para el cuerpo de esta pequeña cajita redonda, un craquelado. Pinto del color organza. Pongo el medium craquelador. Espero a que esté mordiente. Eso es cuando hacemos así con el dedillo y se nos queda pegadito. Y vamos aplicando pinceladas de pintura blanca sin volver a pasar por el mismo sitio. Y para que asomen las grietas del craquelado más rápido, podemos ayudarnos de un secador de pelo o pistola de calor. Una mariposilla bonita llega volando a decorar el centro de esta cajita. Decoupage es la tercera técnica de este bonito trabajo en pequeñito. Y a ambos lados de ella le acompañan unos detalles con pasta de relieve. A espátula, con esta plantilla. Les doy colorcillo. Pinto el interior de la caja y barnizo el trabajo. Varias técnicas para esta segunda idea. ¿Verdad que queda bonita? Avanzamos en este recopilatorio de ideas con cajas
y trabajamos con la cajita más pequeña de esta selección de trabajos. ¡Vivan los animalitos guapos! Mira qué precioso y solemne. Lo elijo a él de protagonista de la cajita. Llevo este papel de arroz a mi tapa con decoupage, con su primera capa extendida, con su recorte con una lima de uñas mismo de lo que sobra y con su capa generosa por encima, esa que siempre protege el trabajo. Vamos con cosillas varias en esta pequeña idea. Primero, pinturas acrílicas, dos preciosos tonos que combinan muy bien, organza y aguamarina para exterior e interior de la cajita. Le daremos un acabado súper bonito y muy especial a nuestra tapa con resina. Queda preciosa. Si necesitas ver con más detalle cualquiera de los pasos, tienes los tutoriales al completo de estas ideas en la descripción del vídeo. Y con un molde de silicona y este pigmento nacarado, armo un par de elegantes cenefas con resina también para los laterales cortos de la caja. Precioso. Hoy tenemos un montón de técnicas para trabajar en pequeñito, decorando cajitas de madera. Seguro que recuerdas algunas de ellas. O si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que me acompañes, como lo hace siempre mi gente apañada, y te suscribas al canal. Muchas gracias. Así mucho me puedes ayudar a seguir y a maquinar con mucho más. El mismo pigmento lo vamos a trabajar ahora con agua para aportar ese brillito tan especial a pincel seco por todo el borde de la caja. Me encanta cómo queda. En ese pequeñito frontal de la caja hago unas estrellitas cookies con una plantilla. Y le sumo una cinta de encaje a la tapa. Barniza la base y también el interior. Y ya tendrás lista tu cajita bonita para regalitos o para guardar tus tesorillos. Idea número 4. Vamos con esta caja redonda de madera.
Empezamos también por la tapa, vistiéndola con esta servilleta bonita y nuestro pegante para decoupage. Al ras, recorto lo que me sobra de este papel decorado y protejo y asiento el trabajo con una capa más generosa del mismo medium. Con un gris elegante pinto la base de la caja. Y hago un estarcido de un lado y de otro de esta base, creando una bonita cenefa en tonos rosados. Colorcillo al interior de la caja. Y unos brillis brillis que siempre dan vidilla en detalles de la tapa, con las témperas de brillantina. Y me vengo arriba y en ese bordecito de la tapa hago un decapado final, siguiendo los pasos de la otra caja redonda que vimos también hace un rato, pasando la cera o vela, quitando ese exceso que deja, aplicando la nueva pintura y dándolo todo con la lija. Es que queda tan bonito. Vuelve a montar tus tornillitos y herrajes y barniza. No tienes excusa para decorar en pequeñito. Y vamos con otra idea bonita para decorar las cajas de madera más pequeñitas que compremos o tengamos por casa. Parto de una preciosa corona de flores para adaptar el papel de arroz a esta particular tapa con marco que trae mi pequeña caja, con medium para decoupage y por supuesto con su capa protectora. Ahí mismo, entre las florecillas, me animo con una leyenda floral que combina muy bien con este trabajo, un estarcido con pintura acrílica color lila. Y vamos a hacer un efecto 3D con otras de las florecillas del mismo papel. Lo haremos con tela batista de algodón, con un pegante que nos sirva para tela. En mi caso, este medium para decoupage de Artis va muy bien para ello también. 3 piezas que pego a la tela y que levanto de la mesa para limpiar el pegante. No aplico el medium por encima de ellas. Lo haremos también por detrás, para que queden las piezas bien integradas en la tela.
Seco por ambos lados mi pieza tuneada y recorto las florecillas a tijera. Para trabajar el bonito efecto 3D voy a usar una base de goma eva y herramientas de bolita, algún buril o herramienta de modelar acabada así en redondito. Ponemos las florecillas boca abajo y enseguida irán tomando forma con estas bolitas, trabajando así por el borde. Voltearemos las imágenes e incidiremos en el centro de las flores. Así aseguramos que tengan su bonita forma. Y las voy pegando con cola blanca lo que tengo, armando mi sencillo y bonito conjunto con volumen. Mira qué bonita luce nuestra pequeña tapa. Salpicaduras de pintura de colores afines para darle siempre un plus bonito al trabajo. Con pintura acrílica lila pintamos el borde. Y esta vez un decapado al uso, sencillo y de buen resultado, usando para ello un viejo cepillo de dientes y pintura blanca. Queda chulísimo. Trabajamos ahora en la base de la pequeña caja, con un par de estarcidos, detalles elegantes y bonitos, conjuntando el trabajo. Y me invento una composición en pequeñito, de lindas flores, a juego con este conjunto, para que decoren con decoupage el frontal de esta pequeña caja. Con salpicaduras de pintura nuevamente, aporto ese colorcillo bonito, también a la base de la caja, conjuntando así este trabajo. Pinto el interior de un verde precioso, coloco herrajes y barnizo el trabajo. Y ya tenemos listos nuestros 5 pequeños joyeros para regalar o para guardar cositas, con técnicas varias que puedes adaptar a las cajas del tamaño y material que tengas en casa. ¿Te animas a decorar tus cajas con estas ideas? Cuéntame cuál es la que te ha gustado más. Regálame un dedito arriba, ayúdame compartiendo este vídeo y suscríbete al canal. Muchísimas gracias por el apoyo, gente apañá. Hasta el próximo vídeo. Chao.